Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy tan feliz de tenerlos aquí, listos para sumergirnos en un nuevo misterio, en una nueva historia llena de corazones latiendo al unísono, o tal vez no tanto. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos ha robado el aliento, que nos ha hecho suspirar y hasta gritarle a la pantalla, de Method Demir y Can Yaman. Pero no vamos a hablar de su talento, que es innegable, ni de su belleza, que salta a la vista. Hoy vamos a indagar en lo más profundo de ese corazón, esa relación que nos tuvo a todos enganchados, preguntándonos, ¿qué se oculta detrás de esas sonrisas, de esos besos robados, de esa química innegable? Vamos a desentrañar juntos ese secreto, esa verdad que quizás muchos intuyen, pero pocos se atreven a decir en voz alta. Vamos a analizar su conexión, su dinámica, sus silencios, todo lo que nos permita entender qué pasó realmente entre Demet y Can. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favor enorme, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo el mejor contenido sobre sus parejas favoritas de las telenovelas turcas. Y créanme, tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en este misterio. Demet y Can. Dos nombres que evocan pasión, romance, éxito. Dos rostros que se convirtieron en sinónimo de Erkenci Kuş, esa telenovela que conquistó corazones en todo el mundo. Desde el primer momento en que los vimos juntos en pantalla, la chispa fue innegable. La química era tan palpable que muchos creímos que su amor trascendería la ficción. Era como presenciar el nacimiento de una leyenda, la materialización de un cuento de hadas moderno, donde dos almas gemelas se encontraban a través del arte y la magia de la televisión. Y para ser honestos, durante mucho tiempo pareció que así sería. Los vimos juntos fuera del set, compartiendo momentos especiales, intercambiando miradas cómplices. Los rumores de un romance florecían a cada segundo, alimentados por las fotos y vídeos que circulaban en las redes sociales. Cada publicación, cada aparición pública, era una bomba de felicidad para los fans, una confirmación tácita de que el amor de Sanem y Can había encontrado su réplica en la vida real. Y nosotros, los fans, estábamos felices. Vivíamos en un cuento de hadas donde Sanem y Can, Demet y Can, eran la misma persona. Nos permitimos soñar con la idea de que el amor verdadero, ese que vemos en las telenovelas, sí existe, y que Demet y Can eran la prueba viviente. Pero como en todo cuento de hadas, algo empezó a torcerse. Las sonrisas se volvieron menos frecuentes, las miradas menos intensas. Los rumores de una ruptura empezaron a circular, alimentados por la ausencia de fotos juntos, por declaraciones ambiguas en entrevistas. Los comentarios en redes sociales pasaron de ser celebratorios a inquisitivos, llenos de preguntas y especulaciones. Los fans antes embelesados comenzaron a sentir una punzada de incertidumbre, un presentimiento de que algo no andaba bien en ese paraíso construido a base de flashes y expectativas. Y de repente el castillo de arena que habíamos construido con tanta ilusión se desmoronó. La magia se desvaneció, dejando tras de sí una sensación de vacío y decepción. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Y la respuesta, como suele suceder, es compleja y multifacética. No hay una sola verdad, sino una combinación de factores que al converger, terminaron por disolver ese vínculo que parecía indestructible. Intentar entender lo que realmente sucedió es como armar un rompecabezas con piezas faltantes, donde la verdad se esconde entre las sombras y los silencios. Primero es importante recordar que Demet y Can son, ante todo, actores. Su trabajo es interpretar personajes, crear emociones, hacernos creer en una historia de amor. Y en Erkenci Kuş lo hicieron de manera magistral. Su profesionalismo fue tal que lograron confundir la realidad con la ficción, haciéndonos creer que su amor era genuino. Dominaron el arte de la actuación, pero también el arte de la seducción mediática, utilizando su talento para generar expectación y mantener a la audiencia enganchada. Pero, ¿era realmente así? ¿O simplemente estaban haciendo su trabajo, vendiéndonos un producto, cumpliendo con las expectativas del público? Esa es una pregunta difícil de responder. Es una línea delgada entre la actuación y la realidad, entre la conexión genuina y la estrategia de marketing. Quizás incluso para ellos mismos, esa distinción se volvió borrosa con el tiempo. Lo que sí sabemos es que la presión mediática fue enorme. Estaban constantemente bajo el escrutinio público, cada uno de sus movimientos era analizado al detalle. Y eso inevitablemente afecta a cualquier relación, sea real o no.
Imaginen tener que lidiar con miles de personas opinando sobre su vida amorosa, juzgando cada una de sus decisiones. Cada paparazzi, cada tweet, cada comentario en Instagram era una lupa implacable que examinaba cada aspecto de su vida personal. Es una presión asfixiante que puede acabar con cualquier cosa. La constante vigilancia, la falta de privacidad y la imposibilidad de vivir una relación normal, lejos de las cámaras y los juicios, debieron ser un peso enorme para ambos. Además, hay que tener en cuenta que Demet y Can son dos personas muy diferentes, con personalidades y ambiciones distintas. Can, con su estilo de vida un tanto extravagante, su imagen de chico malo y su afición por los deportes extremos. Su personalidad arrolladora y su carisma innegable lo convertían en un imán para las multitudes, un espíritu libre que parecía desafiar las convenciones. Demet, con su personalidad más reservada, su dedicación a su trabajo y su deseo de construir una carrera sólida y duradera. Su elegancia, su profesionalismo y su enfoque la consolidaban como una actriz versátil y comprometida con su arte. Estas diferencias, que al principio pudieron parecer atractivas, con el tiempo se convirtieron en un obstáculo. Sus prioridades no eran las mismas, sus caminos empezaron a divergir. Can, quizás, buscando una vida más aventurera y menos convencional. Demet, enfocada en consolidar su carrera y construir una base sólida para su futuro. Y como suele suceder, el amor no fue suficiente para superar esas diferencias. Pero hay algo más, algo que creo que es fundamental para entender lo que pasó entre Demet y Can, el factor Erkentzikos. La telenovela fue un fenómeno mundial, catapultándolos a la fama internacional. De repente se vieron convertidos en estrellas, rodeados de lujos, asediados por fans. Su rostro aparecía en portadas de revistas, su nombre sonaba en todas partes, sus redes sociales explotaban con millones de seguidores. Esta situación, si bien es emocionante y gratificante, también puede ser muy desestabilizadora. La fama puede cambiar a las personas, puede hacer que pierdan el contacto con la realidad. El éxito puede ser un arma de doble filo, capaz de elevarte a las alturas pero también de desestabilizarte emocionalmente. Y creo que en cierto modo, eso fue lo que les pasó a Demet y a Can. Se dejaron llevar por el éxito, por la euforia del momento. Se olvidaron de que detrás de Sanem y Can, había dos personas reales, con sentimientos y necesidades reales. Se dejaron consumir por la imagen que el público había creado de ellos, olvidándose de quiénes eran realmente. La presión de mantener esa imagen, de complacer a los fans y de alimentar la fantasía del romance perfecto, pudo haber sido demasiado pesada para ambos. Y cuando la telenovela terminó, cuando la burbuja de Erkentzikos explotó, se encontraron con la realidad. Se dieron cuenta de que quizás, su amor no era tan fuerte como creían, de que sus diferencias eran más profundas de lo que imaginaban. La magia de la ficción se desvaneció, dejando al descubierto las imperfecciones y las dificultades de una relación real. Además, el final de la serie también significó el fin de una rutina, de un proyecto compartido que los unía. La falta de ese elemento común, de esa conexión diaria en el set de grabación, pudo haber debilitado aún más el vínculo entre ellos. Entonces, ¿qué oculta ese corazón? ¿Cuál es el secreto que se esconde detrás de la relación entre Demet y Can? Creo que la respuesta es simple: la realidad. La realidad de dos personas que se enamoraron en un contexto muy particular, bajo una presión mediática enorme, y que al final, se dieron cuenta de que no estaban destinadas a estar juntas. La realidad de dos individuos con sueños y ambiciones diferentes, que tomaron caminos separados en busca de su propia felicidad. No hay villanos en esta historia, no hay culpables. Simplemente dos personas que tomaron caminos diferentes, que decidieron priorizar su felicidad y su bienestar individual. Y eso, al final, es lo más importante. Forzar una relación que no funciona, aferrarse a una imagen que no se corresponde con la realidad, solo conduce a la infelicidad y al resentimiento. Es cierto que nos duele que su amor no haya trascendido la pantalla. Nos duele ver que nuestro cuento de hadas se ha roto. Pero debemos aceptar la realidad y desearles lo mejor a ambos. Porque al fin y al cabo, lo que realmente importa es que sean felices, aunque no sea juntos. Respetar su decisión, entender que su camino no era el mismo, es la mejor manera de honrar su memoria y de agradecerles por los momentos de felicidad que nos brindaron. Quizás en el futuro sus caminos se crucen de nuevo. Quizás la distancia y el tiempo les permitan ver las cosas con mayor claridad.
Pero por ahora lo importante es que ambos sigan adelante, persiguiendo sus sueños y construyendo su propio futuro. Y ahora, antes de terminar, quiero invitarlos a reflexionar sobre todo lo que hemos hablado hoy. ¿Creen que Demet y Can realmente se enamoraron? ¿O fue todo una estrategia de marketing? ¿Qué papel jugó la presión mediática en su relación? ¿Creen que las diferencias de personalidad fueron determinantes en su separación? ¿O fue el éxito de Erkencikus lo que los separó? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber su opinión. Me interesa saber qué piensan, cómo interpretaron esta historia de amor y desamor. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que siempre les traigo el mejor contenido sobre sus parejas favoritas de las telenovelas turcas. Tengo muchos más análisis y secretos por revelar. Gracias por estar aquí y por compartir este momento conmigo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. No olviden que al final, lo más importante es creer en el amor, aunque a veces las historias no terminen como esperamos. Hasta la próxima.